La pregunta, antes de comenzar. Tengo una pregunta, Pastor Eddie. Es respecto al poder seductivo del maestro mentiroso o del falso maestro. Mi pregunta concreta es la siguiente. Si es que tenemos un maestro cuya doctrina es correcta, enseña cosas adecuadas, cosas bíblicas, digamos, las fuentes de sus prédicas son bíblicas, ¿no? Pero tiene el pequeño gran detalle de que su vida no demuestra eso. ¿Se puede considerar a estas personas como falsos maestros? Porque normalmente relacionamos a un falso maestro enseñando una falsa doctrina. Pero mi pregunta iba más al tema de su carácter, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos una persona que enseña una doctrina correcta, pero su vida no lo refleja correcto? ¿Todos entendieron la pregunta? ¿Qué pasa con alguien que enseña bien la palabra, pero no vive la palabra? Ese es un falso, hipócrita, que tiene que ser corregido. No sé si le respondí la pregunta. Mira, aquí está el problema, es en que como la cultura domina sobre escritura en la iglesia, ¿me entiende? Eso se permite. Me recuerdo hablando con varios que me dijeron, preferimos pastores así porque se pueden identificar con nosotros y nosotros no podemos identificar con ellos. En ese caso, cambia el nombre de esa organización que dice iglesia y póngale centro cultural. No puede ser, porque aún la Biblia dice que evitar la apariencia de mal, así ¿no? Y dice, y la ética y la integridad demanda que vamos a vivir lo que estamos enseñando, lo que estamos predicando. Y puede ser una buena persona, pero si tú no estás viviendo al pleno de lo que dice la palabra y lo estás enseñando, con todo respeto, usted debe bajar, renunciar hasta que tú llegues al punto donde tú puedes vivir lo que estás enseñando y predicando, o lo que estás aconsejando. Porque en ese momento ya tú no tienes credibilidad. Y ese es uno de los problemas en las iglesias hoy en día, que bueno, es que está principiando, no es que está madurando, no es que está creciendo, no. A ver, ayúdame, Carla, que es abogada. ¿Tú vas a permitir a un alumno del primer año de estudio de abogacía entrar a la corte a representar a un cliente? No, ¿verdad? Eso no existe, ¿me entienden? El problema es que creemos que el pastorado es el lugar para aprender en la cancha. Con todo respeto, eso no existe en la Biblia. Tiene que llegar ya preparado. Tenemos el coche enfrente del caballo. Ese es el problema. No sé si le respondí a la pregunta. Muchos son llamados pocos escogidos. ¿Cómo otra vez? Muchos son llamados pocos escogidos. Exacto. O muchos son autollamados y muy pocos escogidos. El que me ama hace mis palabras, tiene que cumplir sus palabras. No solamente tiene que como dice el hermano, demostrar, pero en su vida. No, eso es cierto. No, por esa razón la pregunta es importantísima, ¿no? Pastor, una pregunta. En alguna ocasión, en cierta iglesia de Cusco, cuando asistí, ¿no? Le pregunté a la persona que me llevó, pero ¿y ustedes cómo están seguros que el pastor esté enseñando algo bíblico? Ay, pero ya será su problema, pues, el pastor. Si él me enseña mal, ya verá él, pues, él es el que va a dar cuenta a Dios. Pero, ¿y tú? No, yo vengo acá porque quiero escuchar. Ahora, si él está enseñando, digo, ya es problema de él. Entonces, yo creo que eso está mal, porque también nosotros, como ovejas, tenemos la responsabilidad, porque el pastor no va a dar cuenta de lo que usted me está enseñando, o lo que yo estoy haciendo, o usted va a dar cuenta de mis actos, sino que cada uno para eso tiene discernimiento en la palabra que lee, ¿no? En ese caso, pastor, ¿qué piensa usted? Bueno, la cosa es que lo que estamos haciendo como miembros que asistimos a una iglesia, ¿no? Es lavándonos las manos. Es su responsabilidad, yo no soy responsable. Dios me va a perdonar por mi ignorancia. Así es. Búscame ese versículo implícito o explícito en la Biblia. No lo hallamos. Pastor, esto es muy importante, ¿no? Porque cómo nosotros como creyentes, como parte de una iglesia, podemos reconocer de manera más certera
quien está enseñando la palabra de Dios es un maestro correcto o falso. Entonces Jesús, cuando enseñó a sus discípulos, en Mateo 7:15, Vamos, tenemos que estar juntos. Mateo capítulo 7:15. Vamos juntos ahí todos, por favor. Creo que esto nos puede ayudar muchísimo para poder reconocer esto, ¿no? Mateo capítulo 7, versículo 15. Y otra vez usted decía en enseñanza, ¿no? Y verdad, la iglesia tiene que guardarse, es decir, tiene que observar, tiene que estar alerta. Y dice en el versículo 15, dice de Mateo 7, guardaos, ahí está, guardaos, dice Jesús, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, tiene que ver concordancia. Correcto. La vida con lo que se enseña. Y de esa manera simplemente podemos saber quién es quién. El pueblo se da el lujo de ser ignorante, pero también se le va a dar el lujo de ser condenado. Sí, porque él dice, los conoceréis por sus frutos, pero si tú no conoces el fruto, ¿cómo que tú vas a evaluar el fruto? La primera que yo vine al Perú, me estaban hablando de varios frutos que yo nunca había oído, porque aquí hay frutos muy distintos que el norte, ¿no? Y yo dije, ¿y qué es eso? Si yo voy a evaluar ese fruto, pues no lo conozco, ¿cómo lo voy a evaluar? ¿Me comprendes? La iglesia, la membresía, ¿ves? Los hermanos, las hermanas tienen una tremenda responsabilidad de conocer la palabra. El problema es que llegamos el domingo, abrimos la Biblia por la primera vez en toda la semana, ¿no? Sale un gran polvo y creemos que es la gloria de Dios, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Escuchando algo y digo, wow, qué tremendo. ¿Pero qué dijo? No, pero fue fantástico. Porque cuando los pastores hablan al nivel de tus sentimientos, ya tú sabes que algo está mal. Está mal, porque te quieren consentir, quieren que tú te sientes bien con ellos. Nosotros tenemos que conocer, y yo ya he dicho por años, la razón por que hay muchos falsos pastores y falsos maestros en la iglesia es porque hay muchos falsos creyentes. Y la razón por que hay muchas iglesias, ¿no? Hay creyentes que se levantan maduros en la palabra y buscan otra iglesia. Porque pueden definir algo está mal aquí. Y ahí han hecho citas con los pastores, le hablan y los pastores vienen muy aguados, le dan una explicación que no tiene sentido y ellos dicen, ok, muchísimas gracias, y se van. Con el tiempo se van. Y el Señor los mueve a ellos, a otro lugar, a otros pastos. Mira, tú puedes tener una criatura, ¿no? Recién nacida y le da leche, ¿cierto? ¿Cierto? Pero si esa criatura después de 21 años le sigue dando leche y no hay comida sólida, algo está mal, ¿no? Ahí está el problema. Todos estamos madurando, todos estamos creciendo y no dejamos de madurar y no dejemos de crecer. Es importante que nosotros mantengamos nuestras narices en la palabra, a las solas, en privado, estudiando la palabra, pero es ahí donde voy a enseñar cómo acercarse a la palabra. Y no, esto es aparte de todas las denominaciones, todas las iglesias que existen, ¿no? Vamos a regresar a 2 Timoteo capítulo 2, por favor, en versículo 14, 15 y 16. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14, 15 y 16. Una vez más, ¿no? Quiero martillar estos versículos. Donde dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 14, 16, dice, recuérdales esto, encargándolos solemnemente en la presencia de Dios, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Esta es la respuesta de la pregunta del hermano, ¿no? Héctor.
Si nosotros, esta es nuestra responsabilidad. Versículo 15, evita las palabrerías vacías y profanas, porque a los dados a ellas conducirán más y más a ¿qué? A la impiedad. Cuando tengo que hablar con un hermano, una hermana me dice, pero la palabra dice, mira, y le explico, eso es lo que dice la palabra, mira, te voy a mostrar lo que dice en el idioma original, no, y dice, no, pues yo no pienso así. Se terminó la plática, se terminó la conversación. Porque yo no voy a intentar de convencerle de una verdad si el Espíritu Santo no lo ha hecho. O si tú has rechazado lo que ha dicho el Espíritu Santo. ¿Quién soy yo? ¿Qué espero yo? Si vos es capaz de mentirle a Dios, ¿qué espero yo? ¿Me comprende? Si vos es capaz de engañarle a Dios, ¿qué espero yo? Si vos es robarle a Dios, ¿qué espero yo? ¿Entiendes? Todos tenemos responsabilidad, por favor, somos adultos aquí. El hecho de que caminamos y andamos como niños es otra cosa, pero somos adultos. Ya estamos a la época de razonar bien las cosas. Mira, un niño, una niña, a los 6, 7, 8 años puede razonar un sinfín de cosas. Quizás no tiene la madurez en su carácter, pero puede razonar. Mete el dedo en el fuego, descubre, esto quema, no lo va a hacer otra vez. Por favor, nos hacemos locos cuando no somos locos. Note bien conmigo, abre su Biblia, Santiago capítulo 3, versículo 1. Santiago capítulo 3, versículo 1. Mira lo que dice. Y vengo con mucha pasión de este tema hoy día porque estoy bregando con pastores toda la semana que ya está acá arriba, que insisten en hacerlo de su propia manera. El problema es que no es nuestra manera, es la manera del Señor. Principiando la iglesia o los creyentes, te recuerda en el libro de los Hechos, ¿no? Cuando el cristianismo nace, eran los hermanos de ¿qué? Los creyentes que del camino, el camino del Señor, no es nuestro, es del Señor. Es dirigirlos a la palabra. No me voy a dirigir a la enseñanza eclesiástica, le voy a enseñar lo que dice la palabra. Santiago capítulo 3, versículo 1, note lo que dice aquí. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. El problema es que todo el mundo es un maestro. Ahora, al principio, en la primera clase le dije a ustedes que todos nosotros somos maestros en nuestros hogares. Y debemos ser maestros en nuestro hogar con la palabra, si vamos a dirigir y lidiar a nuestras familias, y especialmente a nuestros hijos. Tenemos esa tremenda responsabilidad. El problema no es eso, el problema es que la iglesia ahora tiene un sinfín de maestros y no lo están calificando. Simplemente porque alguien dice en el nombre de Jesús, como si el nombre de Jesús santifica lo que ellos están enseñando. Hoy día, mira, escuchen las canciones, escuchen muchas las canciones cristianas. Cuando yo no entiendo qué es eso, pero hay muchas canciones cristianas. El hecho que canten el nombre de Jesús, pues de repente aceptan todas las letras de esa canción. ¿Sí o no? Como si automáticamente está santificado. Un malvado allá afuera dice el nombre de Jesús y todo, es un malvado santificado. Por favor, no seamos tan ridículos. Con palabras de juicio como estas, no es sorprendente que nuestra mente abierta. Hermanos míos, en Santiago capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Mira, que si tú pretendes enseñar la palabra, prepárate. Abrochar el cinturón, ponerte el chaleco y el casco, porque tú vas a ser juzgado por Dios. Ahora, ¿te recuerda la declaración que hizo el hermano Dinoska? Si el pastor me enseña mal, ese es el problema de él, no el mío. Básicamente lo que tú decías. Pero tú no concuerda, ¿verdad? Tú hiciste la pregunta, ¿y qué de nosotros? Como si yo tengo el lujo de lavarme las manos. No, yo me convierto en un cómplice. En un cómplice de eso. Ahora, pregúntale a la abogada allá qué significa un cómplice. Carga el mismo peso. El mismo peso. ¿Me comprende? Tú no te puedes lavar las manos. Todo el jabón en este mundo no te puede ayudar. Que te hace un ignorante cuando no eres un ignorante.
Necesitamos maestros que tengan un conocimiento, ¿no?, sólido y corazones que no estén contra la palabra de Dios. ¿Te recuerdas la pregunta que hizo el Manuel? Tú puedes ser un tremendo maestro, un tremendo predicador, pero si tu vida no concuerda con lo que tú estás enseñando y predicando, ¿sabes qué, papito? Siéntate. Y el pastor no debe tener temor de sentarlo. Pero ¿sabes por qué no lo sienta? Ay, se va a abochonar. Y estoy preocupado por su autoestima. Estoy preocupado por su dignidad. ¿Y dónde está la dignidad de la iglesia? Hola. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No estamos dispuestos de poner nuestros pies sólidos sobre la verdad. Porque ahora, hoy en día, estamos como Pilato, ¿no? Pilato era. No, pero te recuerdo, no solamente lo mamá, pero te recuerdo cuál dijo, ¿qué es la verdad? ¿Te recuerdas? ¿No? Y no fue, mira, ¿tú crees que él fue el primero que cuestionó eso? ¿Acaso no te recuerda la serpiente? ¿No hizo la misma cosa? O sea, aquí no hay nada nuevo abajo del sol, no hay nada nuevo debajo del sol, por favor. Y nosotros mismos cuestionamos la verdad. Pregunta. Pastor, y en caso de que una persona sea analfabeta, digamos, ¿no?, y le han hablado de Dios y le han invitado a una iglesia y la persona va, no puede leer porque es analfabeta, obviamente, en ese caso, porque nosotros de hecho vamos, leemos nuestra Biblia. En ese caso, ¿cuál es la pregunta? En ese caso, ¿cómo sería? O sea, aconsejarle que cambie de iglesia. Okay. Una persona analfabeta. Ok, mira, ¿saben qué? No tiene excusa. Porque tiene la capacidad de oír. Tiene el Espíritu Santo. Puede discernir, puede percibir, puede razonar. Yo conozco muchos que no saben cómo leer y escribir, pero te citan la palabra. ¿Y cómo? Porque Dios, mira, la facultad de oír es aumentada más en una persona que no puede leer. Como el cielo, ¿no? De repente su facultad de oír, ¿ves?, aumenta, ¿sí o no? ¿Me comprende? Esa persona no tiene ninguna excusa, más bien. Yo conozco muchos, mira, estamos hablando de 1985, 86, yo me recuerdo los años ya. Estaba en las montañas de México y encontramos una comunidad de gente que no sabía cómo leer y escribir, pero se le predicó la palabra. Escuche bien, ¿no? En ese entonces, en esa época, teníamos las grabadoras pequeñitas, no sé cómo lo nombran, y teníamos los cassette tapes, en ese entonces, en esa época, y tenemos la Biblia, en esa época. Yo sé que algunos de ustedes me están mirando, ¿de qué está hablando? Me miran medio raro, ¿ok? Pero por ustedes, los mayores de edad, no se pueden reír. Mira bien, después que se recuerda, mira, es como el teléfono, ¿no? Mira, tú sabes que el teléfono, cuando estaba con el teléfono tenía un cable, ¿no?, colgado a la pared, la gente estaba libre. Pero ahora que está en un celular, son esclavos. Así andan todo el tiempo, ¿no? Son esclavos. Ya como el drogadicto, no pueden soltarlo. Guardan su celular y están, por favor. En esa comunidad pusimos una grabadora pequeña, ¿no? Y un hombre se levantó por Dios y memorizó la Biblia y todos los mensajes, ¿no? Ese hombre predicaba mejor que uno que podía leer. Eso no hay excusa. Lo que falta es voluntad. O la gente, ay, que no puedo leer. ¿Puede oír? ¿Puede comer? Noto que la barriga está bien, comes bien, ¿no? Por favor. En Europa, mi esposa conoce. Tengo pastores que estoy entrenando en Europa, que son ciegos. Y predican mejor que lo que tienen vista. Tengo pastores que son sordos, ¿verdad? Y predican mejor que lo que tienen la capacidad de oír.
tengo mudos. Lo que nosotros tenemos es pura excusas. Pero esa es una buena pregunta, gracias por hacerla. Mira bien. Necesitamos maestros que tengan un conocimiento sólido y corazones que no estén contra la palabra de Dios. El estudio privado de la Biblia es un medio importante de gracia para el creyente, para el cristiano. Usted debe estar empapeado con la palabra en casa. Es un privilegio y un deber para todos nosotros, en su gracia y en su bondad hacia nosotros. Dios nos ha provisto no solamente de maestros dotados en su iglesia para asistirnos, sino que su propio Espíritu Santo ilumina su palabra y nos ayuda a encontrar su aplicación a nuestras vidas, a la enseñanza sólida y al estudio diligente. Dios añade bendición. Ahora quiero llegar a esta tercera parte, por favor, ¿no? Quiero llamar su atención una vez más a la pizarra, por favor, y note bien conmigo, porque quiero llamarle su atención ahí precisamente donde comenzar la tercera parte, ¿no? Y note la tercera parte de esta sección, es la hermenéutica y la esencia de la interpretación, ¿no? Y ahora, tenemos que entender que dice la membresía, dice, no, eso es para el pastor. No, es para todos. Es para todos. Es para todos, ¿no? Lo que quiero hacer es que, y quiero llamar su atención, que hay 9 categorías, y dice, mira, esto solamente se le instruye a los pastores. No. Le instruimos a la iglesia. Eso yo hice con los hermanos en Los Ángeles, ¿no? ¿Por qué? Porque, mira, fue la razón porque era difícil invitar un pastor invitado, un predicador. Llegaban y la gente dice, eso no es la palabra. Más bien, yo tuve que bajar pastores invitados del púlpito en medio de su prédica. Y era una vergüenza. Los hermanos comenzaron a decir, eso no es la palabra no dice eso. Pero muchos pastores no tienen los pantalones, ¿ver? Un momento, yo tuve que parar un momento, hermanito. Obviamente, tú tienes labia, eso sí, tienes labia. Canta bonito. Tienes aceite y mantequilla en la lengua, pero eres ignorante, eso no es lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque la iglesia reconoció en la palabra lo que estaba diciendo y no concordaba. Note bien en esta tercera sección que yo quiero ahora entrar en esta sección para mostrarla. Ahora, es un poco aburrido, porque es más técnico, ¿entiende? Pero cada miembro de su iglesia debe conocer cómo acercarse a la Biblia. Y así tú mantienes el predicador honesto. Mira bien, la hermenéutica, la esencia de la interpretación. Muchas de las controversias modernas tocantes a la Biblia giran alrededor de preguntas respecto a la hermenéutica. La hermenéutica es la esencia de la interpretación bíblica. En la mitología griega, el dios Hermes, ¿no?, es donde viene esta palabra. Era el mensajero de los dioses. Esa es la tradición donde nace la palabra, ¿no?, en griego, ¿no? Y donde la iglesia en los Corintios, cuando ella nace en Grecia y en Roma, ¿no?, ellos entendieron que necesitaban una manera como interpretar la Biblia. Ellos utilizan ese dios mitológico, ¿no?, porque era supuestamente el dios, el mensajero de los dioses, ¿no? Su tarea era la de interpretar la voluntad de los dioses, ¿no? Por lo tanto, la hermenéutica se ocupa de transmitir un mensaje que puede ser entendido. ¿Nunca he escuchado un mensaje y te queda ahí? ¿Qué dijo? Y la gente sale de la iglesia, ¿no? ¡Ah, qué tremendo mensaje, pastor! Y el pastor dice, ¿qué dije? Se olvidó. ¿Verdad? 1 hora sentados, ¿no? Y se van por la puerta. ¿Y qué dije? No, gracias, pastor, fue de mucha bendición. ¿Pero qué dije? Pero fue de mucha bendición, gloria a Dios. ¿Pero qué dije? Este es uno de los problemas que enfrentamos en la iglesia hoy en día. Y cuando tú analizas lo que dijo, no concuerda, es una ensalada rusa. Una mezcladura de todo, un mondongo, ¿no? Mira, es como yo y mi esposa fuimos a una iglesia aquí,
¿No? Y fuimos en la pandemia, estamos saliendo de la pandemia y ya estamos ya 1 año, 2 años encerrados y ya basta con esta estupidez, vamos a la iglesia. Y comenzaron las iglesias a abrir, ¿no? La mayor parte no abrieron, ¿no? Esta sí abrió sus puertas. Me recuerdo cuando el pastor me habló, dijo, no, porque el gobierno, a mí no me importa lo del gobierno, lo que dice el gobierno, yo te lo digo en la cara, me están viendo ahorita. El gobierno no tiene derecho sobre la iglesia. La iglesia, por su cobardía, se ha sometido al gobierno. En ninguna parte de la Biblia se permite el gobierno dominar la iglesia. Me ganan otros amigos. Entonces fuimos a esta iglesia y el pastor habla de la escritura, hablar de los 3 magos. Vale más haberle hablado de él, de los 3 chiflados. Y él habló de los 3 magos. Y yo y mi esposa estábamos sentados enfrente en la primera fila, ¿no? Y buscando cómo salimos de esta iglesia en medio de esta predicación. Él lee la escritura de los 3 magos. Y dice, los 3 magos representan 3 culturas. Oye, hermanos, este lugar está lleno aquí hoy. Ayúdame, por favor. ¿Qué 3 culturas está hablando? De los amayos, quechua y amazonas. Y nosotros, yo me recuerdo que yo estaba sentado en una sección así y mi esposa estaba en la otra, ¿no? Y aquí está el pastor, y mi esposa estaba ahí, yo estaba ahí, y la miro a ella me mira a mí. Y representa las 3 culturas. Y la iglesia, ¡aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¿Cierto? Y ellos estaban mismos, ¡gloria a Dios! Híjoles, tenemos los ignorantes dirigiendo a los ignorantes y los ignorantes animando al ignorante. Dios mío. Y el peor, no desarrolla las 3 culturas. ¡Ay, gloria a Dios! Solo dejó la interpretación a la membresía de interpretar. Quizás es mi cultura. Y luego, mira, él tuvo 3 mensajes de un solo pasaje. ¿Te recuerdas? Y la cosa se puso peor. El momento que él dijo, amén, vamos. Y la gente durante todo el culto, amén, aleluya, amén. Y yo estaba, Dios mío, te voy a robar tu hija, amén, gloria a Dios. Te voy a saltar, gloria a Dios, amén. Te voy a robar el carro, gloria a Dios, amén. Cualquier disparate que traspasaba los labios, toda la gente, aleluya, amén. No había ningún discernimiento. Así están llenas las iglesias. Bueno, nos vamos. Pasa un tiempo, estoy caminando por la calle, porque la iglesia está en mi vecindario, ¿no? Y el pastor me reconoce y me dice, usted nunca regresó, ¿por qué no? Permíteme. Si usted me hace la pregunta, yo estoy obligado a contestar su pregunta. Le dije, mira, señor. Y le dije, pastor. Mira, señor. Y sí, yo soy pastor. No, en su cabeza era el pastor. Y se me quedó mirando. Y luego me provocó un poquito más, ¿no? Quería picar el gallo y yo estaba para cantar. Y dije, mira, el problema es que tú andas como un payaso y usted dijo así, 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 y así, y así, y así, y ninguno de esos puntos concordaba con la Biblia. Y tu iglesia estaba feliz, amén, gloria a Dios. Con todo respeto, yo y mi esposa no somos tontos. Meses y meses pasan y aparentemente él me vio en la televisión. Usted no me dijiste que era pastor, no me preguntaste tampoco, ni siquiera un saludo, ¿verdad? Lo que era muy intocable, ni siquiera saludó, pero me reclamó, pero no saludó. Entonces yo le reclamé a él y así terminamos. Desde entonces encontraron un montón de pastores igualitos. Mira,
Su tarea era de interpretar la voluntad de los dioses. Por lo tanto, la hermenéutica se ocupa de transmitir un mensaje que pueda ser entendido. Esa es la clave. El propósito de la hermenéutica es el de establecer pautas y reglas para la interpretación. Es una ciencia bien desarrollada que puede resultar técnica y compleja, sí. Cualquier documento escrito está expuesto a mala interpretación y es por ello que hemos ideado reglas para salvaguardarnos de errores de interpretación. Restringiremos este estudio a las reglas y pautas básicas más importantes porque no lo quiero matar. ¿Okay? Estaba buscando la forma en cómo puedo reducir esto y tú sabes, me costó buscando la forma en cómo ponerlo a un nivel más palpable, ¿me entienden? Mira, históricamente los Estados Unidos, porque este curso lo hice originalmente allá, dice, históricamente los Estados Unidos tienen una agencia especial en que la teoría funciona como el consejo máximo en hermenéutica de este país. Esa agencia se llama la Corte Suprema. Ahora estamos entrando en el campo de la hermana. Una de sus principales tareas es la de interpretar la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución es un documento escrito y requiere de tal interpretación. No todo el tiempo escuchamos noticiero y tienen un representante de la Corte y estamos, no, tenemos que interpretar y que forme, qué sé yo, así no es, ¿no? ¿Creemos que no tenemos la misma cosa en la Biblia? Seguro que sí. Mira, originalmente el procedimiento de interpretar la Constitución se llevaba a cabo por medio del llamado método gramático histórico. Por esa razón las palabras son importantes. Un punto, una coma es importante porque cambia todo el sentido. O sea, que la Constitución se interpretaba estudiando las palabras del documento en sí a la luz de los que esas palabras significaban cuando fueron usadas en el tiempo de la formulación del documento. Desde la obra de Oliver Wendell Holmes, ¿no?, que él es el padre de esto, ¿no?, el método de interpretación constitucional ha cambiado radicalmente. La crisis actual con respecto a la ley y la confianza pública en la Corte Suprema de la Nación está directamente relacionada con el problema implícito del método de interpretación. Cuando la Corte interpreta la Constitución a la luz de las actitudes modernas, de hecho, la Constitución cambia a través de la reinterpretación. Con razón tenemos el lujo de cada 6 años, 10 años estamos cambiando la Constitución. Eso ni tiene sentido, con todo respeto. No tiene sentido. La mayor parte de los cambios de la Constitución en Latinoamérica es por la política y el consentimiento de un pueblo que no le cae bien lo que ellos formularon. Pero el problema es que no hay una... Mira, esto es interminable. Lo quieren cambiar otra vez, ok. En 6 años regresamos las mismas tonterías y lo queremos cambiar otra vez. Con razón y tenemos un lugar de inestabilidad. Por lo menos en el norte de los Estados Unidos, ¿ve?, la misma Constitución está en lugar 245 años, no cambia. No lo van a cambiar. Porque una de las cosas que los padres y fundadores del país reconocieron esto y lo sacaron de la Biblia. Tenemos en los Estados Unidos, nosotros usamos en baratísimo esa palabra, la democracia, ¿no? Si tú le hablas a la mayor parte de la gente, ¿qué es la democracia?, ni entiende lo que están diciendo. Ellos creen que cada persona tiene un derecho individual para imponer. Mira, los Estados Unidos dicen, todo el mundo, pero los Estados Unidos es una democracia. No. Si tú no sabes, los Estados Unidos no es una democracia. No es una democracia, es una representación. Una representación. Es una república. ¿Tú sabes lo que es una república? ¿Alguien? Una república, alguien te representa en el Congreso. ¿Acaso no es lo que tenemos aquí? ¿Sí o no? Ahí está en medio. No, que te representan mal es otra cosa. Por favor. Ay, Dios mío. ¿Me entiendes? Ahora,
En una república, ¿por qué? Porque los fundadores comprendieron algo del Antiguo Testamento, que el pueblo nunca podía tener el poder de mandar. Nunca. Vamos a ver. ¿Te recuerda a Aarón? Y Moisés fue a la montaña a hablar con el Padre Celestial, tapecito lindo, fue a hablar allá arriba. Y el Padre de Dios le dijo, tu pueblo está allá abajo. ¿Haciendo qué? Estaban pecando, ¿no? Vete a regresar a hablar con ellos, a interesar esta cosa. ¿Y qué es lo que tenemos hoy día aquí en Perú? El pueblo quiere demandar, pero cuando tú lo entrevistas, mira, ¿qué es lo que quieren? No lo pueden explicar. Tan loco hemos llegado. Igual en la iglesia. Igual en la iglesia. Por esa razón, una constitución tiene que mantenerse. El problema no está con la constitución, el problema está con el Congreso. Está con la implementación y la interpretación de ella. Eso se tiene que enderezar. ¿Acaso tú me vas a decir que tú estás bañando una criatura y va a tirar la bañera, ¿no? Y el agua sucia y la criatura por la ventana? No tiene sentido, por favor. Es igual en la palabra. Mira bien, cuando la Corte interpreta la Constitución a la luz de las actitudes modernas, de hecho la Constitución cambia a través de la reinterpretación. El resultado neto es que de una manera sutil la Corte se torna legislativa en vez de interpretativa. Este es el problema. El mismo tipo de crisis ha ocurrido con la interpretación bíblica. Cuando los eruditos de la Biblia utilizan el método de interpretación que involucra el actualizar la Biblia, entre comillas, ¿no? Por medio de la reinterpretación, el significado original de la escritura se oscurece y el mensaje queda amoldado a las tendencias y opinión contemporánea. Cuando yo leo los libros de los autores contemporáneos, la mayor parte es basura. Dame los puritanos, dame los reformadores. Dicen, que son anticuados. Y yo sé que a muchos en la iglesia me tratan así. Que el problema tuyo es que su época ya pasó. Bueno, yo esto debe respirando, si no lo saben. Quiero entrar en la primera. En la primera es la analogía de la fe. La analogía de la fe. Estos son términos que quizás la mayor parte de los miembros no lo entienden, nunca lo oído o nunca lo entienden, pero deben entender. Porque muchos de los 9 que vamos a tratar aquí están practicando una de ellas y ni lo saben. Todos que están presentes aquí, y el lugar está lleno aquí hoy día, son teólogos. Todos. Dicen, yo no soy teólogo. Seguro que sí. Cuando tú me sales con el paquete, yo pienso, yo opino. ¿En la Biblia? ¿Hola? Usted está interpretando, puede ser conforme a tus caprichos, pero lo está interpretando. La primera es la analogía de la fe. Mira bien. Cuando los reformadores rompieron relaciones con Roma y declararon su punto de vista de que la Biblia debería ser la autoridad suprema de la iglesia, sola escritura, es en latín, sola escritura, tuvieron cuidado de definir los principios básicos de la interpretación. La regla primordial de la hermenéutica se llamó la analogía de la fe. La analogía de la fe. La analogía de la fe es la regla de que las escrituras deben interpretar a las escrituras. Sacra escritura si interpretes. En latín. La Sagrada Escritura es su propia intérprete. Y esto es muy común, especialmente en la ley. Mira bien, esto significa sencillamente que ninguna parte de la Escritura puede ser interpretada de tal forma que cree un conflicto con lo que está claramente enseñado en otra parte de la Escritura. ¿Acaso ese no es el problema que tenemos hoy día?
yo siento, yo opino, yo pienso. Pero la Biblia dice esto. Yo no sé lo que dice la Biblia, pero esto yo siento, yo pienso. No puede ser. Hay una sola estándar, norma. A mí no importa qué país, qué cultura, qué idioma estamos hablando. Tiene que ser igual. Dios no cambia. Pero cuando hablo con los benditos hermanos, es que hermano, tú dices que nuestra cultura, a mí no me importa de tu cultura, con todo respeto. Estamos hablando de la Biblia, escritura, no cultura. Por supuesto que todas las culturas son distintas, por supuesto debemos respetarlas, por supuesto, pero no puedo imponer la cultura sobre la escritura. Este es el punto. Esto significa sencillamente que ninguna parte de la escritura puede ser interpretada de tal forma que cree un conflicto con lo que está claramente enseñado en otra parte de la escritura. Por ejemplo, si un versículo determinado es susceptible a dos versiones o interpretaciones variantes, y una de esas interpretaciones ve en contra del resto de la escritura, mientras que la otra está en armonía con ella, entonces esta segunda interpretación es ¿qué? Es la válida, ¿no? No es tus sentimientos o su experiencia. Mira, todas sus experiencias son reales. Mira, yo no puedo decir, mira, tu experiencia no tiene sentido. ¿Cómo le puedo decir eso a ella si ella tuvo una experiencia? La pregunta es si la experiencia es bíblica. ¿Me comprende? Concuerda con la Biblia. Todos nosotros podemos tener experiencias afuera del contexto bíblico. Por supuesto, porque vivimos en un mundo caído, ¿cierto? ¿Sí o no? Cuestionar la experiencia de una persona no tiene sentido. Yo no le puedo decir, milagro, tú estás loca. Porque ahí me cuenta una experiencia. La pregunta es, ok, ¿cómo podemos resolver esa experiencia a la luz de la palabra? ¿Me comprende? Esa es la diferencia. Por favor, tenemos que respetarnos también unos a los otros. Ahora nota que este principio se basa en la confianza previa en que la Biblia es la palabra de Dios inspirada. Por lo tanto, es consistente y coherente. Como se asume que Dios jamás se contrariaría a sí mismo, se considera una calumnia contra el Espíritu Santo el escoger una interpretación alterna que innecesariamente le ocasionaría a la Biblia un conflicto consigo misma. Y la gente hace esto todo este tiempo. No, por allá dice esto, ok, ¿verdad? Y típicamente te cita una frase, una parte pequeña dentro de ese versículo. No, pero ¿qué dice ese versículo completo y luego qué dice en su párrafo? Y se enoja contigo. Hoy en día, tal escrupulosidad ha sido muy abandonada por aquellos que niegan la inspiración de la Escritura. ¿Qué quiere decir eso? La escrupulosidad, ¿no? ¿Sabe que en el Diccionario Real de España, de castellano, dice esto? Dice, modo de ser y de comportarse esmerado y preciso en todo aquello con uno que tiene a cargo trabajo con mucha escrupulosidad. La palabra escrupulosidad procede del latín, ¿no? Scrupulositas, que quiere decir, ¿no? Significa exactitud. Significa exactitud en el examen y averiguación de las cosas en que el estricto cumplimiento de lo que alguien emprende o toma con su carga. Entonces, tú tienes que ser preciso. Preciso. Una regla, un metro, es igual por todas partes del mundo, con todo respeto. No existe un metro peruano. No existe un metro ruso, no existe un metro chino. El metro es el metro, ¿ves? Y aún hoy día, para asegurar que todos estén acomodados, lo tienen en centímetros y pulgadas, ¿no? Eso es preciso. No, es que en el Perú tenemos otra medida. Eso no existe. Es preciso. Nosotros tenemos que ser precisos en la palabra. Y el problema está aquí. Cuando eres preciso y el pueblo no es preciso, no le cae gordo al pueblo. Ahí está el problema. Hoy en día, mira, hoy en día tal escrupulosidad ha sido muy abandonada por aquellos
que nieguen la inspiración de la Escritura. Es común encontrar intérpretes modernos que no solamente interpretan la Escritura contra la Escritura, sino que hacen de esto un propósito. Los esfuerzos de los eruditos ortodoxos por armonizar pasajes difíciles son tenidos a menos y ridiculizados en extremos. Aparte de toda cuestión de inspiración, el método de la analogía de la fe es un adecuado enfoque para interpretar literatura. Los sencillos cánones, ¿no?, de la licencia común deberían proteger a cualquier autor contra cargos injustificados y autocontradicción. Si tuviera yo la opción de interpretar los comentarios de una persona en dos formas distintas, una ofreciéndole consistencia y la otra contradicción, me parece que esa persona debería contar con el beneficio de la duda. Y tenemos que entender eso. Mira, tú y yo podemos estar equivocados, o tú y yo podemos estar mal entendidos de un concepto en la Biblia. El hecho que tú estás mal entendido o mal equivocado no quiere decir que eres un falso maestro o falso cristiano. Ok, vamos a razonar qué es lo que dicen las Escrituras. Por si yo tengo que dar el beneficio de la duda si no entiendo algo, pero buscarlo en el contexto escritural y a ver cómo es que nosotros podemos resolver este problema o posiblemente este conflicto de interpretación. Vamos a las Escrituras. Mira, todo en el Nuevo Testamento, ¿no?, tiene su fundamento en el Antiguo Testamento. El Nuevo no anula el Antiguo, el Nuevo cumple el Antiguo. So, vamos a buscar el principio. ¿Cuál es el principio? ¿Qué es el principio aquí? Quizás la aplicación es distinta. Ahora, tenemos que entender esto. Cada versículo tiene una sola interpretación. Escúcheme bien. Cada versículo tiene una sola interpretación, con todo respeto. Pero cada versículo puede tener múltiples aplicaciones. Escuche bien. Puede tener múltiples aplicaciones. Una aplicación no es igual a una interpretación. Pero si tú no tienes la interpretación correcta, vas a tener una mala aplicación. Y la aplicación no puede, escuche bien, pregunta, ¿cuál es el orden? Lo explícito y luego lo implícito. O lo implícito y luego lo explícito. ¿Cuál debe ser? Lo explícito es claro y luego a lo implícito, ¿cierto? Si tú entiendes eso, luego la interpretación viene primero y luego la aplicación. Pero el problema es que nos enfrentamos hoy día, que tú y yo en esta época postmoderna vamos directamente a la aplicación. Y nos encontramos en un paquete de problemas. Y dice, pero la Biblia dice, sí dijo, por lo mal interpretaste. Porque la tendencia nuestra es sacar un versículo afuera de su contexto. Y como está el dicho, cuando tú sacas un texto afuera de su contexto, lo convierte en un pretexto. Y sin saber, no es porque mucha gente lo hace a propósito, es que lo hacen porque no saben. ¿Entienden? So, es importante que nosotros aclaremos bien qué es lo que estoy leyendo. ¿Qué dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se dirigió? ¿Qué causó este monólogo o diálogo en la Escritura? ¿Me comprende? ¿Cuál fue el problema? Si yo entiendo el contexto, la Biblia no está hablando de eso, está hablando de esto. ¿Me comprende? Entonces es importante. Mira, para ser un creyente, para ser un verdadero, un cristiano requiere trabajo. Requiere la capacidad de leer, estudiar, es disciplina. No simplemente llegar y sentar y calentar una banca, una silla y deja que el pastor arranque con sus disparates, ¿no? Y tú no tienes la capacidad de analizar todo lo que está diciendo. Debemos tener la capacidad de mantener al pastor sus pies al fuego de la palabra. No insultarlo, no ofenderlo, no dirigirlo. Por esa razón debe de orar antes de llegar al culto. Señor, aclare el mensaje en su corazón.
acláralo en su mente, acláralo en las palabras que van a pasar sus labios, porque cuando yo lo vengo a oír, yo necesito claridad, no más confusión. ¿Me comprende? Vamos a tomar nuestro segundo receso, por favor, y en esta pues pueden... Miren que están contentos, ¿no? Muy bien, vamos a tomar nuestro segundo receso.